Más que la huelga, ellos, la policía veía el movimiento que se estaba creando, es que los llamamientos que hacíamos eran semilegales, es decir, por miembros del sindicato, los que se habían salido por la elección de los mejores, ¿sabes? Esa palabra. Y nosotros nos veíamos un poco ya legales, que estábamos ya dentro de que el sindicato que era, nos lo creíamos demasiado, y los abogados también. Total, viene la detención. Entonces, claro, declaraciones, vamos con los abogados y dice, no os preocupéis que vosotros, dice, casi fijo que salís en el juicio. Nos pedían 10 años, en el juicio. Y resulta que, claro, éramos 11 y a 6 nos echaron 4 años, 8 meses y un día, a los otros algunos 6 meses. Y en una reunión acordamos, que era próximo al 1 de mayo, hacer una reivindicación potente en el 1 de mayo. Y entonces hicimos una cosa, colgamos de alta tensión una pancarta con ruedas, desde un poste de eso pusimos, un colgó, bajó ahí en Barredos, al lado del socialismo, libertad y tal, ¿no? Y abajo el régimen, bueno, casi de eso. Y hicimos una acción, pero ya nos tenía todos localizados. Y una vez que pasó lo del 1 de mayo ese que hicimos, pum, a todos detenidos. Entonces nos fueron cogiendo a todos y éramos 20 y tantos, nos cogieron. Y entre ellos a mí. Entonces nos llevaron al Tribunal de Orden Público. Y algunos cayeron 6 años y a mí cayeron 24 meses. Porque de allí ya se planteaban acciones ya muy pensadas, con objetivos definidos, como la que se produce en el año 68, el 30 de abril y 1 de mayo del año 68, con aquella manifestación de Gijón del 30 de abril que fue un éxito. Allí cantamos hasta casi la Internacional, en Gijón, en la calle Corrida, cuando logramos, que estábamos todos muy eufóricos y contentos, hacer el primer llamamiento unitario y la primer plataforma unitaria en Gijón, que la firman, si no me falla la memoria, Comisiones Obreras, USO, el PC, la UGT y CRAS y CNT. Entonces aquello fue, para nosotros, se tuvo que esperar hasta el 70, porque buscábamos de alguna manera la unidad de acción, el ponernos todos de acuerdo en lo fundamental y básico, que era el derecho de huelga y la libertad sindical y demás. Y después la plataforma reivindicativa de los salarios, del puesto de trabajo, de las condiciones de seguridad y higiene y demás. El 1 de mayo era coger el carbonero y bajar a Sama al parque de Sama con algo vestido, algún clavel colorado, y era la forma de que nos corriera la policía, nos detuviera. Y hubo veces que ya ponían la pareja de la Guardia Civil en la parada del Carbonero de la Viana y ya no te dejaban subir. Bajábamos en moto o bajábamos muy temprano en el tren, pero la consigna era siempre de ir a pasearse al parque de Sama. Por ello emblemático que era el parque de Sama. Y bueno, íbamos así unos cuates, una pandilla d'ellos, y acércaseme un policía a mí
Y dirme él, oiga señora, dije, ay madre, ¿qué pasa? ¿Usted por qué trae un traje rojo? Y yo quedé más mirando como inocente, dije, uy, ¿por qué no le voy a traer un traje rojo? Como si lo traigo negro. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Usted no sabe que el día 1 de mayo está prohibido traer trajes rojos o ropa, algo rojo? Y voy yo y miré así para arriba, para él, para la... Y dije yo, oiga, ¿y usted esa cinta roja que trae en la gorra así, qué significa? Porque yo veo la que ella es roja. Bueno, porque esto es un uniforme. Y digo, ¿y esto y un traje para poner? ¿Qué quiere, que ande desnuda? Teníamos que abrirnos más, no estar ya tan clandestinamente, porque todo aquello estabas trabajando clandestino. Entonces que nos teníamos que abrir, y ir a hablar con otras mujeres que estaban también en contra del franquismo, pero que no estaban dentro de ningún partido. Hacíamos asambleas conjuntamente. Fuimos a estar con el cura del Entrego. Entonces nos dejó esa sala y ahí nos íbamos a reunir todas. Y entonces de ahí salió el encierro de ir a la catedral y decidimos de entrar en dos y así lo hicimos. Vino el obispo a hablar con nosotros y trató de hacernos ver que no era el sitio adecuado para estar allí reunidos. Y nosotros los hicimos ver que sí, que era el sitio adecuado porque era donde veíamos que era donde más seguros estábamos. Hicimos unos carteles de cartón grandes, uno atrás y otro adelante, pusimos una cinta, metíamos la cabeza. Y en esos carteles, tanto adelante como atrás, pusimos libertad para todos los presos políticos y desterrados. Y con esos carteles salíamos a la catedral todas las mañanas a sentarnos a la catedral, porque estaba abierta y entraba la gente, entraba y salía. Nosotros pretendíamos con eso llamar la atención, que Asturias, porque prácticamente ni Asturias, los rincones se enteraban de lo que estaba pasando en las cuencas. Entonces ahí estuvimos 8 días. Estando ahí llegó Ramos y otros 4 también. Nos llamaron de todo menos guapes. Qué sé yo los insultos que ahí nos dieron. Pero nosotros, porque ya llevábamos eso de que no teníamos queso, lo aguantamos todo, no abrimos la boca para nada, y que cuando íbamos a salir, de que bueno, que iban a hacer con nosotros metiéndonos miedo a todas. Bueno, después ya de cubrir nuestro objetivo y tal, pues fue cuando salimos. Y en el año 68, por ahí, teníamos 450 afiliados. En toda Asturias, 450 afiliados era lo que teníamos. Y había simpatizantes, gente, pero que no se afiliaban. Y después de los afiliados, mucho más de la mitad no eran activistas, eran afiliados. Pero no seguían con pretender nada más que si les daban un boletín o algo, no tiraban octavillas. Y si dabas un boletín, metirse en el váter a leerlo y luego tirármelo al váter. No querían nada en casa que comprometiera. Entonces, activistas éramos muy pocos. Y en el Partido Comunista pasaba igual, Lo que pasa es que el Partido Comunista, el activista, pues estaba bastante bien disciplinado. O sea, tenía una especie de lavado de cerebro, porque era más bien un sacrificado. Y nosotros decíamos a los compañeros, la lucha es tal, pero hay que siempre, o sea, sin riesgo. El riesgo el mínimo. Nosotros organizamos la USO una difusión masiva de octavillas con el tema del proceso de Burgos. Y entonces a mí me detienen junto con otros 7 aquí en la Viana, en la parte de la Viana. El problema fue la policía. La Guardia Civil nos trató muy mal. O sea, es decir, la Guardia Civil pegó bastante a los anteriores a mí,
que les hizo cantar lo habido y lo por haber, y sobre todo a 2 de ellos les pegó mucho, y a mí, que ya fue el último, pues me los trajeron a careo, porque me habían dicho a mí que yo era un poco responsable del asunto y tal, y bueno, a mí también me pegó un coronel, sobre todo, me pegó unas cuantas hostias, ¿no? El comportamiento de la Guardia Civil era asqueroso. Sobre todo había una brigada que era de cuando la guerra, y tanto asco y tanto odio nos tenía que hasta nos dejaba la pistola encima de la mesa, por si queríamos usarla, ¿no? Nos decía, bueno, pues que no os tiráis al monte, si cada uno que caiga de los nuestros caerán 10 de los vuestros. Cosas así. Pegaron mucho. A Rafael, que vive en Blimea, pues sí le dieron a muerte. Era el más joven, y al objeto de que cantara, pues le dieron a muerte. La huelga había que sacarla a la calle. Por eso, alguna huelga yo no estaba conforme, porque había otros motivos más relevantes que había que acogerse a ellos para que los entendiera la gente. Pongo por ejemplo la huelga del 69-70 con la paga de Navidad. La paga de Navidad, los empleados cobraban la entera y nosotros cobramos 200 pesetes. O sea que era una burla esa paga de Navidad. Esa huelga fue muy positiva porque la entendió la gente y la llevamos y la sacamos a la calle. En el año 69 no tuve más remedio ya que dar la cara ahí en la Camocha y tal, y se produjo ahí un follón. Había una situación muy complicada en la mina y no tuvimos más que tal. Entonces despiden a Pepín porque nosotros íbamos a hacer un paro de 48 horas, 2 días de huelga. Y Pepín, que estaba en aquella... Pepín, que era picador, un gran picador, y era del Partido Comunista, porque en la Camocha era los militantes o afiliados al PC, que eran pocos, y los acompañantes, ¿no? Los simpatizantes o los que tal, y eso formaba a la vez comisiones obreras. Este Pepín llega y se llegó a trabajar, tenía primer grado de silicosis y andaba por el taller haciendo labores de ayudando en los talleres, llevando barrenas para que las afilase, no sé qué y tal. Y llega él e intenta parar el taller. Pepín quedó despedido y al poco tiempo empieza un periodo de paros, de inestabilidad, de reivindicativa en la Camocha, y fue cuando me despiden a mí. Cuando me despiden a mí de la Camocha, el año 69-70, fue la caza despiadada y sin contemplaciones de toda la cabeza de lo que eran la dirección de comisiones obreras, la dirección, pues los responsables de comisiones obreras en las fábricas, en las minas, en todos los sectores de producción y de la propia coordinadora estatal de comisiones obreras. Ahí hay un periodo de 2 o 3 años donde comisiones obreras, yo venía a Gijón y estabas ya sin coordinación, un poco, estaba diluido comisiones. Entonces sí estábamos organizados, teníamos una comuna. Estábamos, se hacían escritos, constantemente solicitudes, reivindicando. Una de las cosas que reivindicábamos mucho era el estatuto de preso político, que nos trataba como comunes. Después vino una orden que nos iban a trasladar a la cárcel de Segovia, a todos aquellos hombres que ellos consideraban con más capacidad política, que eran, por ejemplo, José Sandoval, Gerardo Iglesias, Otones, Morín, el de País Vasco. Entonces, al mandarlos para Segovia, nosotros hicimos un encierro en un comedor, los que quedábamos. Tuvimos ahí 3 días con 3 noches. Llevaron una brigada especial de Castilla. Y a palo limpio. Ahí empezamos a romper las piedras de mármol que estaban atornilladas. Bueno, metiéronse dentro, que no sabíamos que había tantos, Tocábamos a uno, ahí nos dieron a maza.
Entonces, nos tuvieron, no sé si fue un mes, en celda de castigo. Y entonces resulta que a mí me mandan a la prisión de Segovia, que era una prisión de castigo, porque la prisión de Segovia la vaciaron después del motín que hicieron en Soria los presos políticos. Y es cuando vaciaron la cárcel provincial de mujeres de Segovia y trajeron a estos, entre ellos Sandoval, Otones, Espina, Horacio, Gerardo Iglesias, que eran los de febrero del 67 de la huelga convocada por comisiones obreras de la minería, que estaban en la cárcel. Ahí cumplo la condena de los 42 meses. Y después, una vez que llega a Jaén, que ya llegó bastante gente de este expediente que te digo yo, que el asalto a la comisaría de Mieres, pues como estaban todos un poco enfadados unos con otros, a ver quién me diletó a mí, quién dijo de mí, por qué me metieron a mí, pues al final fui yo al comité de la cárcel, que era el único que iba por libre, que no tenía... Y estuve en el comité de la cárcel. Allí había gente muy competente, muy preparada. Y sí, entonces montamos una especie de escuela y había charlas todos los días. Muy bien, todo aquello funcionaba bastante bien. Había tiempo bastante para hacer asambleas y para hacer de todo. La estructura social que tenía la empresa, bueno, era marcadamente clasista. Había una circular de dirección del año, creo que del 52 o así, o sea que de la creación de Ensidesa, donde a los trabajadores se les agrupaba yo creo que debían de ser lo menos 6 o 7 grupos profesionales. Empezaban los ingenieros y los licenciados, después los peritos, después los jefes administrativos y los jefes de taller, después los oficiales administrativos, y bueno, perfectamente separados además lo que denominaban personal obrero de personal empleado. Las viviendas cada uno en su sitio, los beneficios sociales en función de esos grupos que estaban creados como os podéis figurar, por la dirección de la empresa, los que más beneficios tenían: agua, casa, carbón, energía eléctrica. Todos esos beneficios eran de jefes administrativos hacia arriba, en un estilo de casas. Las casas también, las casas de poblado de Llaranes, porque también sabéis que creo el poblado de Llaranes, los distintos poblados, pero los peritos aquí, los trabajadores de base allí, los ingenieros en Avilés, o sea, todo estaba perfectamente organizado. A las personas que no tenían otra inquietud ni nadie les despertó nada, vivían en el mejor de los mundos. Vivían en el mejor de los mundos. Y claro, esa situación costó mucho trabajo el que la gente se fuera concienciando de la situación de represión que había en la propia fábrica. Porque es que yo creo que la gente no se daba cuenta, además lo veía con normalidad. En alguna visita que hizo el dictador a Asturias, e incluso los ministros de Trabajo, bueno, pues recogían a la gente y la llevaban detenida. O sea que daros cuenta el control que había. Y luego en cada departamento había mucha gente procedente de la Guardia Civil, mucha gente procedente. Entonces eran lo que en el argot nuestro llamaban los somatenes, y que esos te controlaban. Y mucho más ya después de la década del 60, que estaba todavía endurecida la dictadura, bueno, que fue tremendo. En el departamento mío, yo en el jurado de empresa, legalizando las peticiones, era donde más movimiento había de organización, porque también había talleres donde había profesionales que se movían como comisiones sin tener conciencia de que eran comisiones. También lo había en Sidesa, en mecanización y en fundición, en calderería y en el taller eléctrico. Había movimientos de gente que recogía firmes, que hacía peticiones. Y claro,
eso que ya estaba más maduro, y era donde yo también me relacionaba. Cualquier conflicto que hubiera, era yo el que iba a legalizarlo en el jurado de empresa, y eso me abría a mí puertas para establecer relaciones con gente. Queríamos tener una propuesta de convenio que fuera nuestra, no ir a la mesa de negociación a discutir una propuesta de convenio elaborada por la dirección de la empresa. Entonces logramos tener nuestra propuesta. Ya, por supuesto, que estábamos ya en contacto todas las fuerzas que tenía el Partido Comunista en la fábrica, porque había muchas personas que estaban en el partido y otros simpatizantes que estaban ya dentro del núcleo de comisiones obreras. Ahí hemos logrado parar la fábrica, porque parar la fábrica yo creo que fue la primera parada que hubo. No sé si fue la primera o si la segunda, porque la dirección estaban locos. Y bueno, parece que nos encerraron allí y dice, bueno, de aquí no se sale hasta que no se firme el convenio. Bueno, muy bien. Nosotros manteniéndonos en nuestra postura hasta, bueno, toda la noche, aquello viéndolo desde afuera ahora mismo, de comedia. Puestos ya no estábamos ni sentados ni nada, unos de pie apoyados a la pared, enfrente estaban nosotros. Yo me acuerdo que por parte de la dirección de la empresa estaba el director de organización y personal, que se llamaba Victoriano García de la Cruz, y diciendo, pero por favor, firmen el convenio, pero por favor, que no, el convenio se firme en las condiciones que ustedes quieren. Fíjense que está la fábrica parada, que no sé qué, que no sé cuánto. No hubo posibilidades. Y ya a las 6 de la mañana, antes de entrar el primer turno, dijeron, aquí hay que firmar el convenio. Bueno, aquello me desemboqué ya de toda la tensión de por la noche, ya me empezaron a caer las lágrimas y hubo que firmar aquello, firmamos aquello, claro, que remedio. Ya no quedaba otra solución más que firmar aquello. En el convenio del 70 fue un convenio muy duro. La gente se movilizó, protestas, concentraciones, escritos. Al final hubo presiones de todo tipo. Gobierno civil, la subjefatura provincial del movimiento. El día que se firmó el convenio, ya a altas horas de la madrugada, por la mañana, las presiones fueron terribles. De aquí no se sale hoy si eso se firma y si no algo va a pasar. En este plan, Carmina lloró desconsoladamente. A Carmina tocó firmar el convenio 70 y quedó. Yo no quedaba desarbolado porque nuestros planteamientos, y lo defendía muy bien Inguanzo, hay que tirar por el máximo, pero hay que saber cuándo sin máximo ya no da más de sí, y no autodestruir, porque si no queda hecho una mierda. Hasta aquí llegué. Y aquí quieto, que aquí ya no se puede conseguir más. Pero como conjunto, el convenio fue muy bueno en salarios, sin condiciones, muy bueno. A partir de ahí fueron mejores, pero muy buen convenio colectivo. Y eso siguió recreciendo el peso de la gente. Desde el convenio del 70 ya se estaba generando un movimiento en la fábrica importante, ¿no? La USO también estaba trabajando, pero de manera especial en Comisiones Obreras, que estaba mucho más comprometida y tenía mucho más amplitud. La fábrica de mieles aquella, supongo que andaríamos por 1000 y pico, supongo, sí. Sí, era muy anticuada aquella. Supongo que hacíamos cosas, no me acuerdo muy bien, participamos. Fue una época de poca conflictividad colectiva en aquella fábrica, Pero cuando aquello se va a cerrar, ahí hay dos posiciones diferentes. Una era la que defendía la USO, yo entre ellos, y era, había una posición que coincidíamos todos, tanto Partido Comunista, Comisiones Obreras, como nosotros, era no ir voluntarios a Gijón. La orientación era no marchar a voluntarios. Y luego, dentro de esa posición, digamos, nosotros lo que defendíamos era que lo que había era que mover lo que pudiésemos para conseguir buenas condiciones de traslado.
La gente del Partido de Comisiones Obreras planteaba hacer un frente contra el traslado, en contra del desmantelamiento, por mantenimiento del tejido y tal. Eso fue así, o sea, fue clarísimamente explícito y bueno, y hubo confrontación, por decirlo de alguna manera. Hicimos algunas movilizaciones. Yo me acuerdo que salíamos a veces, había muchas asambleas ahí en la fábrica, ahí en el comedor, a la salida y tal, convocadas por el jurado de empresa. Y acuérdome de hacer algunas marchas caminando por lo que era en aquel momento la carretera general hasta Mieres y tal. Huelgas no recuerdo ninguna. Y bueno, al final, bueno, el traslado fue por un decreto administrativo donde se obligaba al traslado en unas grandes listas y tal. Ahí el jurado de empresa negoció, como había gente que iba voluntaria, negoció las condiciones voluntarias del traslado, lo cual significa que la resolución administrativa que hubo luego, me explico, ¿no?, mantuvo las mismas condiciones, o sea, de facto. Y bueno, se fue trasladando a la gente, y lo que sucedió ahí era que se trasladó a toda la gente que estaba en el expediente de traslado, menos a un grupo de gente vinculada al Partido Comunista y a Comisiones Obreras, unos 18, 19 por ahí, eran Lito de la Rebullá, en fin, una serie de ellos, y entre ellos yo. Yo vengo en el 71 para Gijón, entro en un INSA y entonces aquí la historia ya cambia. La fábrica acababan de inaugurarla y todavía no estaba ni siquiera toda la plantilla, ¿no? Yo entré de los primeros porque, como provenía del montaje, entré prácticamente a hacer lo mismo que hacía en Avilés en el montaje, hacerlo aquí en mantenimiento, ¿no? Necesitaba gente que trabajara en alta tensión, no había tanto de aquella, y yo, como venía del montaje de trabajar en alta tensión, pues enseguida me situaron aquí y entré a trabajar aquí. Y, entro y conozco a una serie de gente que conocía de Avilés, otra gente tal, y formamos una comisión obrera. Pero que curiosamente no había nadie del PC. Y yo estaba convencido, conocía gente del PC y dije, seguro que aquí hay gente que tiene que haber gente de comisiones. Lo que pasa es que nosotros no la conocemos, claro, era una fábrica recién creada y andábamos cada uno por un lado, ¿no? Teníamos nuestras reuniones en un local de la iglesia, seguíamos teniendo esos contactos con los curas de antes y tal que conocíamos. Éramos gente casi toda que proveníamos también del movimiento cristiano. Ya no éramos cristianos, pero proveníamos de ahí. Y hasta que, a través de la Sociedad Cultural Pumarín, yo empiezo a ir por la Sociedad Cultural Pumarín y tal, y entonces un día me atrevo y a uno que conozco allí le pregunto, oye, mira, yo ando buscando a comisiones obreras, además tenemos un grupo, coño, me presentan a uno que da la coordinadora, entonces ya nos montan una reunión y nos juntan a todos, ¿no? Que andamos, que nos estamos reuniendo cada uno por un lado. El intento de los dueños de Gradi, los hermanos Sierra, era hacer pues una empresa que fuera referente del buen hacer a nivel laboral. Y es verdad que las condiciones de trabajo comparadas con otras empresas del entorno eran muy buenas. Teníamos música ambiental, teníamos una buena cocina, nos daban café, pasaban con un café y bocadillos a las 11 de la mañana. Bueno, las condiciones eran muy buenas, buena calefacción. El trato aparentemente pues era bueno. Lo que pasa que luego cuando realmente estabas ya inmerso en lo que era la vida laboral, pues es verdad que teníamos muchos controladores que controlaban el trabajo que hacíamos. Yo trabajé en 3 secciones. Trabajé una que era en la de remabado. Claro, había mucho polvo, trabajabas de pie, muchas horas. Entrábamos a las 8 de la mañana, había jornada partida, comías allí en el comedor o llevaba la comida de casa pues por los alrededores de la fábrica, había por allí muchos praos. Y luego pues hacíamos horas extraordinarias, estábamos prácticamente hasta las 9 de la noche. Se trabajaban los sábados también, por la mañana, incluso había quien hacía horas por la tarde. Nosotros notábamos que había una gran diferencia, no cobrábamos lo mismo los hombres que las mujeres, las horas extraordinarias se les pagaban más a los hombres que a las mujeres, tenían más valor, no entraban en nómina, los hombres se les veía pues mucho más relajados trabajando, las mujeres estábamos a gama,
teníamos siempre continuamente control detrás de nosotros. Había unas personas que llamaban controladores, que iban con un aparatito y iban midiendo lo que hacíamos a la hora. Cuando se empezó a trabajar en cadena, a la cabeza de la cadena ponían a las personas más largas, con lo cual a las que estábamos detrás o a las que estaban detrás nos obligaban a ir al ritmo que estaban en la cabeza. Eso hacía la situación a veces muy tensa porque no podías ni respirar, no podías casi hablar con la compañera, porque a nada que te descuidaras, aquello que venía por la cinta se amontonaba y se caían al suelo, tenías que tal, y entonces ya se rompía toda la cadena. Bajé al kiosco y compré la revista Triunfo. Y traía un artículo, no sé si era en la página 49 o algo así, que decía abajo el trabajo en cadena. Y eran unos psicólogos que valoraban la situación a la que eran sometidos los trabajadores, que durante muchísimas horas estaban haciendo el mismo trabajo un día y otro, hasta tal extremo que se habían dado casos de trabajadores que habían tirado una pieza a la cabeza al encargado o se habían trastornado, tal. Y entonces dije, mira, pues esto es muy oportuno, se lo voy a dar a la encargada para que lo vea. Y cuando llegué se lo dije, digo, mira, en tal página hay un artículo que creo que te va a interesar. Y efectivamente lo acogió bien y a partir de ahí empezó a rotarse en las cadenas de trabajo. Ya era un pensionista y ya empecemos a... Los comunistas que estábamos así, pues ya empecemos a reunirnos y oye, que hay que movilizar la gente y tal. Que había muchas cosas que reivindicar. Y entre ellas, ya te digo, el maltrato que teníamos, la poca pensión que nos daban y todo eso. Y claro, como todos sufríamos ese mal, pues como no decías vamos a tirar esto o vamos a atacar al otro, era nada más que prepararse para ir a las autoridades. Entonces aquí en Mieres fuimos a un monte que hay aquí, que está por detrás del hospital de Álvarez Villa. Así un montículo que hay, y era una escombrera de la mina y eso. Y allí nos reunimos desde el primer llamamiento que hicimos y fue un éxito. Entonces, entre otros, pues 10 de los que estaban ahí participemos hablando. Y claro, entre ellos estaba yo también. Y luego, pues... gubernativamente echáramos una multa de qué sé yo cuánto, no me acuerdo ya de cuánto era, impagable porque no teníamos para pagar nada. Bueno, el caso es que fuimos y la gente envalentonóse. Entonces en la feria de muestras vino un ministro, entonces 4 compañeros de Gijón, según salía el de la muestra, de la feria muestras, pues presentáronse y dice, bueno señor, y entonces vino la policía y estaba el gobernador civil con ellos y todo, y dice deje usted que hablen, díjolo el ministro, y dice, bueno señor, esas riquezas que usted acaba de ver fueron hechas y amasadas con el sudor y la sangre de nosotros, los mineros y los trabajadores, y para detrás nos dejan con una pensión de miseria. Era exitoso todo lo que hacíamos porque pensábamos mucho el pro y el contra. Y entonces fue cuando empecemos a meternos en las iglesias. Metíamos aquí en el Caudal, los del Caudal, otros en Sama, otros tal. Pero luego logramos hacer esa en Gijón. Esto efectivamente tiene lugar en septiembre de 1971. Yo estaba haciendo el despacho parroquial, como solía hacerlo todos los días. Es más, yo en aquel momento no solamente era el coadjutor, sino también el párroco, porque el párroco estaba ausente, estaba de vacaciones y durante ese mes yo tenía la máxima autoridad desde el punto de vista parroquial. Y cuando estoy haciendo el despacho me viene la
lo que llamábamos en aquel entonces la policía secreta, a comunicarme que tengo la iglesia llena de jubilados. Claro, era un momento muy crítico para los jubilados, y sobre todo los jubilados de la mina. Venían reivindicando desde hacía muchos meses, incluso años, pues unos salarios un poco más, porque ganaban, yo creo que ganaban, aunque fuese en el año 1971, no llegaban a las 1000 pesetas mensuales. Me fueron contando todo esto, la tradición que ellos habían venido, la reivindicación que venían haciendo, que nadie les había escuchado y que por tanto que me pedían que yo les acogiera en la iglesia. Efectivamente yo le asentía a todo aquello y fue transcurriendo, eran gente mayor, gente mayor. Algunos estaban impedidos, recuerdo alguna persona que venía incluso apoyándose en muletas, ¿no? Gente muy mayor. Al principio fueron 170, 180, después se fueron añadiendo y se llegó la cifra a los 300 y pico. Gijón, puedo decir, que sintonizaba con la reivindicación de estos jubilados, no así la prensa. La prensa se limitaba en esos días, y eso se puede cotejar en cualquier hemeroteca, simplemente encierro en San José, los jubilados permanecen encerrados. Solamente se mantenía esto. No tuve ningún contacto con la prensa nacional, sí con la prensa extranjera, con Le Monde, la BBC, también me hicieron algunas entrevistas, porque esto rápidamente tuvo una expansión fuera de las fronteras. Y el apoyo, como digo, de la ciudadanía fue total. Venían unos neninos, unos chavalinos, traemos mantes, venía maestro con ellos, a traer mantes y dinero. Esto es la paga, pero vamos, aquí la destinamos para darosla a vosotros y tal. Bueno, y estábamos unos cuantos allí escuchándolos y tal. Y dijo uno, bueno, quisiéramos que nos dijeran unas palabras para decírselas a nuestros compañeros. Y claro, una cosa inesperada. ¿Y qué vamos a decir y tal? Entonces uno que llamábase Joselín, era de Langreo, y dijo él, voy a deciros yo unas palabras. Decir que aquí estuvisteis con unos hombres que estuvieron presos, estuvieron desterrados, estuvieron sufriendo mil malos tratos y que nunca lloraron, pero hoy que los visteis llorar. Emocionante, yo acuérdome de eso siempre porque caló en nosotros esas palabras. Hoy esos hombres los visteis llorar. Yo tenía la misa a las 8 y a las 8 menos cuarto, 8 menos 20 me viene a ver el sacristán, Esteban, que todavía vive y anda por ahí, y me dice, don Jesús, tenemos a la fuerza pública en la iglesia. Ante la falta de diálogo con aquel capitán, pues yo cojo el micrófono y me dirijo a hermanos policías, hermanos jubilados. Este fue el apelativo con que yo me dirijo tanto a los policías como a los jubilados. Digo yo, las circunstancias ya las ven ustedes, la situación la ven ustedes mismos, yo solamente hago un ruego, que tengan en cuenta el lugar sagrado donde nos encontramos. A los hermanos policías, también me estoy dirigiendo con este apelativo, les ruego igualmente que tengan en cuenta la naturaleza humana de los jubilados que tienen enfrente. Y yo no puedo pedirles otra cosa que, desde el punto de vista religioso, que tengan un mínimo de orden, de decoro y de caridad. Y como responsable portavoz, pues había que dar la cara también. Y dije yo, compañeros, todos vosotros demostrasteis
la capacidad que tenéis de aguante, y siendo como muchos de vosotros sin un brazo, sin una pierna, y una enfermedad tan mala como la silicosis, estuvisteis aquí dando ejemplo. Y en cambio, yo no voy a salir, ya vos lo digo, pero me gustaría que salieseis los que, unos porque tengan miedo y otros por lo que acabo de decir, que salieseis, que nadie vos da a tachar de cobardes, porque fuisteis unos valientes pese a vuestras enfermedades y tal. Y dije yo, porque yo sé, porque no es la primera vez, que estos señores van a atacar dándonos palos a montón, pero yo no salgo y tal. No se movió nadie, cojos y mancos, todos allí. Entonces el capitán, ante esta situación, se levanta y por 3 veces da la orden de desalojo. A la última, al ver ya que no se marchaban, entonces da un grito y dice: tropa a la carga. En ese momento ya se pueden imaginar lo que ocurrió allí. Empezaron los pobres jubilados, estaban cogidos unos a otros, así, en el banco, estaban con la cabeza hacia abajo, y los policías, como si estuviesen drogados, sacaban sus toletes y a golpe. Hubo una situación crítica. Uno de ellos, Florín, pues en un intento por defenderse, cogió un reclinatorio, una silla de iglesia, y la puso así, en un intento de liberarse de los golpes que estaban dando los policías. Cuando los policías le ven con aquella silla, temerosos de que aquel pobre anciano pudiese acometerles, como locos se tiraron sobre él, le dieron golpes por todos los sitios, el pobre Florín quedó totalmente inconsciente, sangraba por todos los sitios y le sacaron a rastro, cogido por las piernas, por los zapatos, y le fueron sacando. El desalojo tiene lugar un sábado, entonces huelga de misas el domingo. Y el domingo solamente hay misa en San José. Al día siguiente los periódicos dan 2 informaciones totalmente diferentes. Por una parte está la información del gobierno civil, que nada tenía que ver con la información que recogía la Iglesia a través del informe que yo había relatado al arzobispo. Y a partir de ahí viene un consejo de guerra. Yo había quebrantado el orden militar, yo era el culpable, juntamente con Florín y otros 2 jubilados. Entonces nos hacen un consejo de guerra. Es espectacular un consejo de guerra en aquel entonces, para que piensen un poco la escenografía. Todo el cuartel, en la calle, estaba rodeado de soldados de metro a metro, un soldado con la metralleta. Las almenas del cuartel igualmente llenas de soldados con metralleta. Por una parte estaba la policía, los teóricamente agresores, ¿verdad?, juntamente con los policías secretas. Estaban con una actitud de altanerismo, riéndose, paseando por allí, y en la otra esquina estábamos Florín, estaba Manfred de la Llera, estaban una serie, estábamos allí, los pobres así un poco cabizbajos, sabiendo que, en fin, las cosas para nosotros podían no ir demasiado bien. A mí me absuelven, a Florín, no obstante, le condenan. Florín, pero como era un hombre muy mayor y enfermo, tiene que pasarse, no sé si 1 año o 2, en un hospital afuera.
nada más entrar en la cárcel de Carabanchel, la organización del partido en Carabanchel sabía que yo iba en camino de Jaén, se ponen en contacto con la dirección de la cárcel. Tenéis que perdonar. Entonces, nada más que llegué yo allá, una comisión de presos habló con la dirección de la cárcel, que me suelten de la celda donde estaba y que me pasen a la tercera galería donde están los presos políticos. Y así fue. Pasaron para la galería, sobre la marcha en la galería de presos políticos hacen una gestión para que yo baje a saludar a Enguanzo y a Marcelino Camacho. Y que el que tenía yo de compañero, ya que bajó conmigo desde la tercera galería, era Juanín, que éramos compañeros ya de las comisiones obreras del metal en Asturias. Pasé una noche buena maravillosa. En la cárcel, pero maravillosa. No solamente por el festival que se organizó entre todos los presos, sino además por la capacidad que tenían nunca he comido tan besugo como lo comía ahí, en las buenas condiciones. A los pocos días de llegar a Cerezal, llegaron La Nueva, que cerraron el Pozo La Nueva. Y esos eran muy combativos y estaban medio organizados en el partido, la mayoría de ellos, y muy bien. Después llegaron los de Minas de María Luisa. Entonces aquello formóse un bloque y a partir de ahí empezamos a hacer una especie de organización de comisiones. El 73 ya fue una caída más gorda, caímos un porrón de gente. Manuel Nevado de Madrid, que ya falleció, Ramón Miguel Jarve, que ya falleció, y ahí sí, ahí la política social se ensayó. Aquí en Oviedo nos masacraron. Sobre todo Ramón Miguel Jarve, cuando entró en la cárcel, que entró 2 o 3 días después que nosotros, no lo conocíamos siquiera. Parecía un enfermo. A Juan José García, que tenía una parte débil, que era el estómago, le dieron que estuvo como 8 o 10 días que no podía ni tomar líquidos ni nada. Ahí se portaron muy mal. Ramos encargóse de mí, metióme como paya en una albarda, patáis, pero ese espinillos y todo, y era pequeñaco. Y yo pasámosle por la cabeza, dije yo, voy a liquidarte, voy a meterte un golpe que estaban los demás para atrás, y él, pies, pues, dije, voy a meterte un golpe. Y estaba tan dolioso ya, y tan negro, que tenía la barriga negra, que cuando fui a trabajar, ya en San Vicente, cuando iba para la ducha, dice, mira este hombre, un rapaz de la Guardia Carrocera, dice, mira este hombre, y dice que no peguen, me cago en Dios, y dice que no peguen, estaba negro, duchéme y quedé negro y todo. La barriga machacado. Y dice que no peguen. Yo decía, es que no peguen ni nada, porque si debes decir, digo, no peguen nada, ¿qué van a pegar? Y estaba prohibido decir que pegaban, porque si dices pegaban, la gente me cago, no iba a la huelga ni iba nada, van a pegarme como a peón. Dice que no peguen, si lleguen a pegar. La que nos pilló muy dura fue la muerte de Guerrero Blanco, que estábamos en un estado de excepción. Delante de donde yo vivía había allí 50 guardias civiles, aparte de los que había en cuartel, y fue el 21 de diciembre. Aquella estaba mucho más dura, aquella rompió la huelga, aquella que teníamos venimos con aquella huelga desde octubre. Llevábamos 2 meses y pico en huelga. Aquella fue la más dura de todas que yo vi, porque pasé 2 meses y pico sin cobrar. Así que no trabajo yo, no juzgan ni condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, Paloma, justicia y libertad, pero la
la paz tú eres, y con nosotros estás, que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Que no, paloma, que no, que así que no trabajo yo. Y el deber del trabajo, dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Las leyes están hechas al favor del patrón, la ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, que no, que así que no trabajo yo.